Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues este programa lo vamos a dedicar a un caso que tiene 5 años de que ocurrió, y bueno, ha ocurrido una serie de cosas a lo largo de todo este tiempo. El 27 de abril se cumplió este primer lustro del asesinato de los defensores de derechos humanos Betty Cariño y Jiri Jaakkola, de origen finlandés, que murieron cuando estaban participando en una caravana de naturaleza humanitaria a San Juan Copala, en la zona Triqui del estado de Oaxaca. Es un caso importante, sin duda, que ha estado todo este tiempo pues con un proceso de investigación, con órdenes de aprehensión, algunas aprehensiones, otras solamente están en órdenes de aprehensión sin las aprehensiones correspondientes. Y bueno, pues en el marco de este 5º aniversario y de la visita a México en estos días del presidente de Finlandia, del presidente Sauli Niinisto, que se reunió con el presidente mexicano y con esta relación binacional México-Finlandia, pues uno de los temas, si bien no públicos, pero sí dentro de las conversaciones, ahora lo sabemos por los abogados, entre el presidente Niinisto y el presidente Peña Nieto, se habló del caso Betty Cariño y Jiri Jaakkola. Gracias a David Peña, que está en nuestro estudio de la Ciudad de México, de CNN, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Gracias por estar aquí, David, bienvenido. Gracias, Carmen. Gracias a Omar Esparza. Omar Esparza es el esposo de Betty Cariño, integrante de este movimiento agrario indígena zapatista. Omar, que perdiste pues a tu pareja en este terrible asunto que le costó la vida tanto a Jaakkola como a tu esposa Betty Cariño hace 5 años, como decíamos. Gracias por estar aquí, Omar, y bienvenido. David, menciona la visita reciente del presidente finlandés. Tú te encontraste con él como abogado de este caso. ¿En qué va el caso? Mira, el caso está pendiente, digamos. El caso, tenemos 3 personas hoy ya en la cárcel. Tenemos 10 órdenes de aprehensión pendientes de cumplir. Esa es una parte importante. El gobierno de Finlandia ha estado presente y ha estado atento al proceso desde el primer momento. Hemos tenido acompañamiento y pronunciamiento de la Embajada de Finlandia, de otras embajadas de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Se han dado sesiones especiales, una audiencia especial en el Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Ministros de Relaciones Exteriores y ministro de Desarrollo en Finlandia han estado pronunciándose sobre el caso. Y cuando ocurre el hecho, 4 relatores de Naciones Unidas, en un hecho hasta ese momento no imaginado, se pronunciaron por este caso. El proceso ha sido muy complicado, la investigación, se tiene identificado al grupo, es un grupo armado que opera en la zona Triqui, el grupo denominado Uvisort. Es un grupo que fue creado por gobiernos priistas, con financiamiento, gobiernos priistas reconocido públicamente, y que la propia PGR en las investigaciones ha caracterizado como un grupo paramilitar, con los componentes de un grupo paramilitar, que es un grupo armado, operando al margen de la ley, con financiamiento o con permisividad de poderes públicos. Este grupo ataca la caravana, nosotros hacemos todo un proceso de documentación y de investigación, logramos identificar a quienes atacaron la caravana, se logran obtener estas órdenes de aprehensión y hasta la fecha solo 3 se han cumplido y 10 están pendientes. Ya estamos en un proceso de inicio de juicio contra estas 3 personas. El problema es que esto nos coloca en una situación de incertidumbre y de riesgo, porque aunque tenemos 3 personas en la cárcel, 10 personas, entre ellos los dos de los principales líderes, siguen libres, ¿no? Con capacidad de fuerza económica, capacidad de fuerza militar y con esta protección o esta permisividad, cuando menos, si no podemos hablar de protección, con esta permisividad por parte de algunos grupos políticos que simplemente pues dejan que sigan operando y que sigan teniendo el control en una parte de la zona Triqui a punta de disparos y a punta de amenazas a todas las comunidades. Omar Esparza, ¿qué sucedió hace 5 años? Bueno, un poquito contextualizar. Nosotros entramos en un proceso de mediación, varias organizaciones, la que estaba Serapaz, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y nosotros. Y empezamos en un proceso después del asesinato de dos niñas, locutoras de una radio que se llamaba La Voz que Rompe el Silencio. Y ese fue como el inicio de un proceso de mediación en la región con 2 grupos antagónicos, que eran grupos de la región que habían tenido una disputa, unas diferencias.
pero que venían de un mismo origen, ¿no? Nosotros empezamos en este trabajo a hacer el proceso de acercamiento, mediación, para poder buscar una ruta de conciliación, de paz, de acuerdo, de no agresión. Pero no estaba inmiscuido ningún gobierno, ¿no? Estamos hablando que en ese momento era el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. Se llevó todo un proceso de acercamientos, de acuerdos, de avances, y precisamente antes de llegar a una caravana que era por la exigencia de la libertad de la gente de San Salvador Atenco, que hubo una campaña, se sitia a la comunidad, ¿no? Desde del grupo Uvisor, sitia a la comunidad de San Juan Copala el 28 de noviembre. Y a partir de ahí tardó 5 meses esta comunidad hasta que entró la caravana, digámoslo así. 5 meses copada, 5 meses 5 meses sitiada, sin acceso a ningún servicio, alimentos, o sea, y además con un acoso permanente de manera militar, digamos. ¿Rodeada por Uvisort? Rodeada por este grupo Uvisor, y con constantes agresiones donde hubo mucha violencia, gente muerta, ¿no? Mucha gente lastimada. Y bueno, pues esto fue una denuncia que se hizo, entonces este fue lo que convocó a una caravana en ese momento el municipio autónomo, y eso hizo que mucha gente o algunos actores como la sección 22, organizaciones de derechos humanos, periodistas también, incorporaran a esta caravana y pudieran ingresar en esta caravana humanitaria de San Juan Copala. ¿Qué tan grande era la caravana de esa fecha? Pues era alrededor de 28 gentes aproximadamente, con el respaldo de muchos maestros de la sección 22, y bueno, reconocida incluso por las autoridades de Oaxaca, ¿no? Esa caravana iba, como dices, por razones humanitarias, a llevar víveres. ¿Qué llevaba? Llevaba víveres y a documentar un poco la situación del riesgo que estaba viviendo la gente en ese momento en la localidad, ¿no? La agresión y la falta de este acceso a los recursos, pero además a la cuestión alimentaria. Déjenme, David, Omar, hacer una pausa y regresamos. Bueno, has descrito el contexto de conflictividad de la zona, cómo se antagonizaron estos dos grupos, como Uvisort, que es identificado como grupo paramilitar, básicamente hace este rodeo, esta cerrazón de la propia comunidad. La caravana va, como dices, con propósitos humanitarios para llevar víveres, pero también para tratar de documentar, bueno, para registrar precisamente este aislamiento de la comunidad en cuestión. Después de la pausa, Omar, David, bueno, la pregunta entonces es: ¿en qué momento se ataca la caravana? ¿En qué momento pierde la vida Betty Cariño, Giri Yacola, el finlandés? ¿Qué va sucediendo? Después de la pausa, les pregunto. David Peña, Omar Esparza, seguimos hablando de este caso que, bueno, prácticamente está coincidiendo el aniversario número 5 con la visita del presidente finlandés a México en estos días con Sauli Niinisto. Ahora nos cuentas la conversación con el presidente finlandés, David, pero antes de ello, ¿qué pasó, por ejemplo, con este grupo Uvisort, que tú has mencionado se identifica como un grupo paramilitar, es decir... Lo caracteriza PGR. Lo caracteriza la PGR como un grupo paramilitar. ¿Qué pasó con este grupo en particular? Pues el grupo, digamos, sufre una división después del 2010. En el 2012, cuando se detiene su principal líder, Rufino Juárez, sufre otra división, y hay un grupo, digamos, un sector de este grupo Uvisort que se alía con el MULT, que es Movimiento de Unificación Lucha Triqui, que es un movimiento histórico de izquierda, ¿no?, reivindicatorio de derechos indígenas. Se incorpora esta fracción de Uvisort al MULT, y desde ahí sigue operando como un satélite, digamos, como un satélite para controlar algunas de las comunidades que anteriormente controlaba Uvisort.
El gran conflicto, digamos, en la zona se deriva de hace muchos años, pero ahora se ha convertido en un conflicto por el control de las comunidades, porque a mayor número de comunidades tengas, mayor recursos financieros tienes. Es decir, puedes gestionar más recursos con el Estado, puedes gestionar más recursos con la Federación, y entonces la disputa es por el control político de las comunidades, que eso se traduce en un control económico. Cuando la propia PGR caracteriza al grupo como un grupo paramilitar, es porque recibe financiamiento del Estado. Entonces, al recibir un financiamiento del Estado, en alguna declaración el ex secretario de Gobierno de Ulises Ruiz decía, bueno, es que nosotros les damos dinero al grupo, no sabemos en qué lo gastan. Si ellos compran armas, pues ya no es problema de nosotros, no es problema de ellos, pero está, digamos, reconocido la operación. El grupo sigue operando de esta forma, ahora enquistado en esta otra organización, y eso obviamente, al controlar comunidades e incluso municipios completos, les permite tener una interlocución tanto con el gobierno estatal como con el gobierno federal, como un actor político, no como un actor armado, sino como un actor político, aunque tengan este brazo armado. ¿Cómo se ve el ataque? ¿Cómo se ve el ataque a la caravana? ¿Quién hace el ataque? ¿Y qué pasa con Betty y con Giri? Para mí, en lo concreto, es el ataque lo hace el Estado, porque había un proceso de mediación que no estaba inmiscuido el Estado. Y este golpe fue romper este proceso de mediación, dado que después asesinaron a los diferentes dirigentes de los grupos antagónicos. Pero ese día... ¿Fueron asesinados? Sí, fueron asesinados posteriormente. Perdón, digamos que éramos tres actores. Nosotros como mediación, el líder del grupo MULT y el líder del grupo Multi. El 27 de abril asesinan a Betty, digamos como actor de la interlocución. El 28 de mayo de ese mismo año asesinan al líder de Multi, y en el mes de septiembre asesinan al principal líder de MULT, que era, digamos, los tres componentes de la mediación, ¿no? Y obviamente eso, como dice Omar, pues fractura todo el proceso de mediación que se estaba construyendo, ¿no? Sí. Bueno, eso fue parte de diseñado para mí desde el Estado, en ese momento desde el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. El 27 fue claro, fue un ataque ya premeditado. Nosotros, a través de las investigaciones, de documentar, pudimos obtener información de cómo se preparó todo el ataque previo, o sea, desde un día antes, de toda la información que obtuvimos. Y bueno, pues no fue algo que surgió de la nada, ¿no? O sea, la intención del ataque era romper la mediación. Así es. Y evitar que el conflicto se resolviera. ¿O sí. ¿O cuál era la idea? Sí, era de reventar el proceso de mediación. ¿Con qué interés? ¿Para mantener qué circunstancia? Yo creo que es esta parte que comenta David, ¿no? Es el tema de los acuerdos políticos con la clase política, el recurso, ¿no? Y todo este proceso de impunidad que ha habido durante muchos años, porque la gente dentro realmente lo que demandaba era justicia. O sea, hay mucho dolor en el pueblo triqui, y la mayor parte de las voces apuntaban al tema de justicia, ¿no? Y ese era el camino, la ruta que había trazado este proceso de mediación. El asesinato de Betty y de Yuri significó la ruptura de este proceso de mediación. David Peña, 2015, viene el presidente de Finlandia, viene a una reunión con Peña Nieto en el marco de una visita de Estado, porque viene a una visita de Estado el presidente de la República de Finlandia, Sauli Niinisto. Se resaltan los acuerdos de la Alianza para la Innovación y los asuntos relacionados con esta visita y la relación binacional, asuntos forestales, comerciales, en fin. Todo. No aparece públicamente el tema de este caso, pero nos has dicho, antes de que entráramos al aire, que tu reunión con el presidente de Finlandia tuvo como propósito hablar precisamente de este tema. Sí, nosotros nos reunimos con el presidente de Finlandia y nos comentó que el día lunes, a su vez, se había reunido él con el presidente de Peña Nieto, como lo dice el boletín, la parte pública de presidencia. Pero uno de los temas que no se comentan en la agenda es justo el tema del asesinato de Betty y de Yuri. El que no está en el boletín de prensa de la Presidencia de México, exacto. Pero estuvo en la conversación de Peña Nieto con el presidente de Finlandia. Y no solo estuvo en la conversación, es un tema que ha tenido en la agenda de presidencia de Finlandia
la anterior presidenta y el actual presidente. Es decir, en la agenda bilateral México-Finlandia, este tema se ha discutido en cumbres en Japón, en cumbres en Bruselas, en cumbres. Es decir, ha sido un tema permanente. Incluso en la reciente discusión que se tuvo en el Parlamento Europeo sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, uno de los antecedentes que se puso en la discusión en el Parlamento Europeo justo fue el caso de Betty de Yuri. Es decir, en el marco, para contextualizar el marco de violencia y de impunidad que vive México, diputados de los Verdes en Europa colocaron el tema como un tema de antecedentes de violencia, de impunidad y de colusión entre grupos armados y la clase política. En este caso está demostrado, digamos, esta colusión fáctica, como sucede, digamos, toda proporción guardada con Iguala, y entonces se retoma como antecedente. Este caso lo platicó el presidente de Finlandia, lo platicó con el presidente Peña Nieto. El presidente Peña Nieto volvió a reiterar el compromiso del Estado mexicano para resolver el caso. Esta reiteración, este compromiso lo ha hecho en más de 3 o 4 ocasiones. El problema es que el compromiso que tiene el presidente Peña Nieto a nivel internacional con el presidente y con los parlamentarios de la Unión Europea no se traduce en acciones concretas para detener a estas personas. Entonces, ahí estamos viendo que hay un embudo o un dique de una supuesta o una declarativa de disposición política por parte de presidencia, por parte de la instancia federal, pero al aterrizar en el caso concreto nos topamos con pared, ¿no? Pero ha habido una ausencia casi total de la Federación, ni para la protección de los testigos, ni para la búsqueda de los responsables, ni para la detención de los asesinos, ni para ahora garantizar la seguridad de quienes estamos impulsando el proceso y que en las últimas semanas hemos recibido una serie de amenazas o de advertencias para dejar el caso, ¿no? Déjame detener para que nos cuentes de eso que es muy grave. ¿La Federación tiene competencia, entonces lo debo entender así? Sí, la Federación tiene competencia porque tiene abiertas 2 averiguaciones previas la PGR. Tiene una averiguación previa por el uso de las armas y otra averiguación previa por, digamos, otros delitos que se cometen en la zona en relación al mismo grupo, al mismo número de personas, ¿no? Al mismo componente de personas. Ya tiene conocimiento la Federación desde hace 5 años de esta averiguación previa. Es decir, tiene competencia para hacer la investigación y tiene competencia para detener también a los responsables. Hay una orden de aprehensión que justo en mayo, en abril de este año, se presionó para que se hiciera un acuerdo de colaboración para la detención de estas personas y se tiene un acuerdo de colaboración entre gobierno federal y gobierno estatal para la detención de estas personas. Sin embargo, pues siguen sin detenerlas. En el comunicado que ustedes presentan precisamente de este 5º aniversario están las declaraciones de Carla Michel Salas, que es la presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, de la que formas parte, David, y dice: hasta la fecha poco se ha logrado avanzar en la aprehensión y el juicio de los responsables, a pesar de que estos ya se encuentran identificados, que ese es el punto, ¿no? Ya están ahí, sí, claro. Se sabe, pero no hay aprehensión de estos 10. Hay 14 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables. 1 ya murió y 3 han sido detenidos. Hay una política de simulación con estas detenciones porque ocurren cuando hay presión o visitas de las eurodiputadas que han dado seguimiento a este caso, o de la familia de Giri. Esa no se puede considerar verdadera voluntad para castigar a los culpables. Volvemos, David, Omar, en un instante más. Entramos en la parte final, regresamos con David Peña, Omar Esparza, volvemos en un instante. David, Omar, nos despedimos. ¿Amenazas, Omar, en este momento? Sí, hay amenazas desde la detención de Elías Cruz Merino, que es el hijo de Antonio Cruz, uno de los operadores del ataque a la caravana. Del ataque a la caravana. Entonces, a partir de ahí hay amenazas hacia los testigos, ¿no? Donde tuvimos que sacar a los testigos de la zona. Fue difícil, mantuvimos contacto con las autoridades, manifestamos este riesgo, lo hemos hecho visible a nivel internacional, con el costo que esto significa de saber que está en peligro la vida de los testigos, pero no ha bastado hasta ahí, ¿no? Hoy hay amenazas en contra de nosotros, de los abogados, amenazas directas. ¿De qué tipo?
las amenazas? Pues amenazas de muerte, ¿no? Amenazas ya de ejecutarnos por este tema de reclamo de justicia. Por continuar con el proceso abierto. Por seguir empujando la ¿Identificas justicia. a tus...? Sí, tiene que ver con este grupo que está libre, Okay. donde no se ha detenido a los asesinos. Es este mismo grupo que está operando. ¿Los 10 que están libres? Los 10 que están libres y otro equipo más de profesionales para asesinarme. Hemos sabido precisamente, David, que cuando, por ejemplo, vas tú o los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, pues tienen que poner seguridad ahí en Oaxaca, según he visto. Sí, ahora, digamos, hay un acuerdo con el procurador de Oaxaca, en donde, bueno, todas las diligencias nos acompañan, vamos con escoltas armados, en alguna ocasión incluso va Policía Federal, Policía de Seguridad Pública, convoys de seguridad pública para resguardarnos. Las audiencias, cuando se desarrollan las audiencias, hay un promedio de entre 50 y 70 policías armados para resguardar las audiencias. Sí, lo hemos visto, se ve muy impresionante. Las audiencias y los juicios. Sin embargo, nosotros salimos del juzgado, los testigos y los sobrevivientes salen del juzgado y nadie tiene protección. O sea, ponen protección para el juez, ponen protección para los inculpados. Para la diligencia. Para la diligencia. El tema es que hoy no hemos logrado, llevamos 3 años pidiendo un mecanismo de protección. Hemos tenido reuniones recientemente con el subsecretario Campa. Estamos esperando una comunicación con él para dinamizar esta nueva propuesta, digamos, de protección a testigos, que sea una protección integral a todos los que estamos interviniendo en el caso, porque este caso no solo nos interesa a nosotros, es un caso de justicia, es un caso de impunidad, para romper la impunidad. Para romper la impunidad. Ahora, déjame sugerir, si se trata de seguridad, parecería que lo más importante sería no que les pongan 50, que desde luego en este caso se justifica, pero la captura de los que están con orden de aprehensión y que están identificados. Eso sería pues un paso importante para mejor el medida tema, ¿no? de seguridad. La mejor medida de seguridad es que se cumplan las órdenes de aprehensión. Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso es desactivar el riesgo que nosotros tenemos, que el Estado realmente haga su papel. No creemos ya en este momento en las instituciones. Después de 5 años de reclamos de justicia, las autoridades no han hecho nada. Bueno, hay algunas detenciones sí, han avanzado, otras no. Pero a partir de una presión fuerte, y digo, no es por el tema de Betty, ha sido una presión internacional por el tema de Yuri Yacola, que nos ha ayudado a lograr la detención de estas gentes. Si no, estaríamos peor. Si no hubiera, a ver, terrible, pero lo decimos, si no hubiera un finlandés entre los dos muertos, este caso tendría una atención distinta. Claro, y no tendríamos ningún detenido, ni la atención internacional, ni el seguimiento, ¿no? Eso es a lo que le apuesta estos grupos políticos, ¿no? Que están ligados a que no haya ojos que vean el proceso. Claro, en este caso, la mirada internacional es clave. Y el Estado, el Estado mexicano, en el desgaste de 5 años, o sea, de ir apostándole a desgastarnos, a que dejemos de exigir lo que el Estado mexicano debería de hacer, porque es su obligación. O sea, no le estamos pidiendo que haga algo que no esté dentro de lo que le toca. Pues estamos muy al pendiente de lo que está sucediendo con este caso, como hemos dicho, de 5 años atrás y que ha vivido todo este proceso. David Peña, gracias por estar aquí para contarlo, para recordarlo, para estar enterados del estado de las cosas de este caso y de su situación. Gracias, Omar, por compartir tu historia, por compartir lo que han hecho a lo largo de estos años y estaremos en contacto como siempre. Gracias, a los dos, gracias. Muchas y hasta gracias. la próxima. Y a usted que nos permite acompañarle, pásenla bien. Buenas noches. Somos CNN México.